está compartiendo la pantalla. Bueno, continuamos con el tema de medidas de tendencia central, ¿sí? Ahora nos toca hablar de moda. Ya hablamos de media y media aritmética. Bueno, es simplemente un promedio, ¿no? Ya vimos la mediana. La mediana es la que divide en dos nuestro conjunto de datos observados. Vamos a hablar ahora de lo que es la moda. Y pues vamos a ir a nuestro manualito de Getty. Orgullosamente de Getty. Deberían estar felices por pertenecer a esta subsección bueno, a esta institución dentro de la SEP. Siento que es de las mejorcitas que aquí está. Nos quedamos en moda y vamos allá. ¿Y qué es la moda? Sí, todos tenemos ya alguna vez hemos escuchado eso, ¿no? ¿Qué es la moda? ¿Alguien podría decirme? ¿Qué entienden ustedes por moda? Bueno, se define como el valor que se representa con mayor frecuencia, es decir, el valor más común, aquí está en negrito, de un conjunto de elementos numéricos dados. Bueno, no es necesario que sean elementos numéricos, también pueden ser elementos cualitativos. Recuerdan que había dos tipos de variables, cuantitativas y cualitativas. Un ejemplo de cualitativo es nuevamente, siempre busco este ejemplo de la dinámica que hicimos en clase de ver las marcas de nuestros celulares, ¿no? Pusimos una lista de las marcas más comunes y empezamos a ponerle palomitas. Yo tengo uno de estos, yo tengo uno del otro. ¿Sí? ¿Recuerdan cuál fue la marca que tuvo más palomitas? Fue el Huawei, ¿no? Creo que tuvo como 4 o 5 palomitas. La verdad no me acuerdo. Esa dinámica la repetí con todos los salones. Y pues siempre fue la misma tendencia. ¿Sí? El Huawei y el Motorola eran los más comunes. ¿Sí? El Samsung y el Apple era el menos común. Ciertamente, eso depende de los precios, ¿no? Bueno, podríamos decir que en esa pequeña muestra, pues, no eran conjuntos numéricos, ¿sí? De un conjunto de elementos numéricos dado. Bueno, ya vimos que esto no es del todo necesario, pero sí es el valor que más se repite. ¿Sí? Entre las características de la moda destacan, primero que nada, puede no existir. ¿Sí? En un conjunto de datos, el que sea, ya vimos que siempre podemos promediarlos. Claro, datos numéricos, ¿no? En el caso de datos cualitativos o cualitativos ya no es tan fácil, ¿no? Pero siempre podemos sacar un promedio, podemos sacar una mediana, pero moda hay veces que no podemos sacarlo, puede no existir. Inclusive, pues, si existe, puede no ser única, exactamente. Un conjunto de valores dados puede tener 2 modas, 3 modas, etc. Cuando tiene solo una moda, lo llamamos unimodal. Cuando tiene 2 modas, bimodal. Y cuando tiene muchas modas, pues multimodal. Bueno, eso es algo bastante sencillo, ¿no? El prefijo uni, bi, tri, tetra, etc. Y aquí vienen algunos ejemplos, como les digo. Esto les falló mucho en la tarea, chicos. Cuando hacen sus apuntes, después de una definición, siempre tiene que ir un ejemplo. Y ustedes, bueno, en las tareas que he estado revisando, cuando hacen sus apuntes, solo ponen la definición. ¿Sí? Siempre den un ejemplo. Si no quieren dar el mismo, pues invéntense uno, algo. Pero siempre, la idea es de que no quede en el vacío las palabras. A veces necesitamos un ejemplo para aterrizar estas palabras. ¿Sí? Si nos hubiéramos quedado solo con lo que leímos ahorita, pues fuera un poquito más difícil entender lo que es la moda, ¿no? Pero con los ejemplos ya queda claro, miren. Por ejemplo, tenemos el siguiente conjunto de números. Estos. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. Básicamente son los números pares del 4 al 20, ¿sí? No, básicamente, esos son. Dice que determinemos la moda.
ningún valor se repite. ¿Se dieron cuenta? Las frecuencias es 1 para todos. Frecuencia 1, 1, 1. Entonces, cuando analizamos el conjunto de datos, observamos que no existe una moda, ¿sí? Porque todos tienen la misma cantidad de frecuencias absolutas. Creo que alguien entró, Fernando Ambrosio, bienvenido. Entonces, bueno, como les dijimos, como les dijo el manual y también al principio, ¿no? La moda puede no existir en un conjunto de elementos. Vamos a continuar entonces. El PDF. Otro ejemplo. Aquí tenemos un conjunto de números. 3, 3, 4, 6, 8, 8, 8, 11, 11, 13 y 15. Hay que determinar cuál es la moda de estos números. Pues simplemente es ver cuál que más se repite, ¿sí? Ciertamente, cuando son muchos datos, es mejor hacer una tabla de frecuencias, ¿sí? Ya que hicimos nuestra tabla de frecuencias, irnos a la frecuencia absoluta más alta. Pero en este caso, pues no es necesario, ¿no? A simple vista nos damos cuenta de que 8 es la cantidad más repetida, ¿sí? Entonces, 8 es la moda. La moda es 8. Y pues eso está bastante evidente, ¿no? Y vamos ahorita al ejemplo 3. Tenemos nuevamente otro conjunto de números, esta vez más grande. Hay un 10, hay 3 12, ¿sí? Hay 3 14, ¿ya vieron? 2 15, un 16 y hay 3 17. ¿Sí? Existe la frecuencia más alta es 3, ¿sí? Pero se repite en 3 clases, ¿no? Pues si hiciéramos nuestra tablita, como ya saben, ¿no? 10 le toca 1, ¿no? A 12 le tocan 3. Bueno, ¿cuál es la solución? Al analizar el conjunto de números dado, se observa que los números que se presentan con mayor frecuencia son el 12, el 14 y el 17, ¿sí? Por lo tanto, se concluye que los valores de moda son 12, 14 y 17, ¿sí? Este conjunto se llama multimodal. Y como son 3, hasta podríamos decir es trimodal. No está muy complicado este. Creo que de los 3 conceptos anteriores, tal vez este es el más sencillo. Pero para que quede más claro, vamos a ir a nuestra tabla con la que hemos estado trabajando todo este semestre. Ejemplo de moda, ejemplo de mediana, hoja 1. Un poco lo perdí. No. Ahí está. Perdón, chicos, es que lo que pasa es que estuve moviendo archivos y pensé que había perdido esta hoja. Ya ven que tenemos varias hojas. No, el ejemplo, este es el que más hemos recurrido. Este es el ejemplo de la muestra de 16 alumnos que me dictaron cuánto medían de alto en metros, ¿se acuerdan? Este fue un ejemplo de cuántos celulares habían tenido a lo largo de sus vidas. También lo usamos alguna vez, pero como que quedó en desuso. Sí, esos son ejemplos que vienen en el libro de texto. Este es otra vez el ejemplo de los 16 alumnos, pero de otro salón. Este lo refinamos menos. ¿Sí? Este, como es el que más hemos refinado, es como que con el que más hemos estado trabajando. Pero bueno, vamos a ir a lo que estamos acabando de definir, ¿no? Tenemos nuestros datos en bruto, o sea, si tomamos un grupo de 16 muchachos, les preguntamos, ¿cuánto mides en metros? Ya nos dijeron su información. Como siempre, los datos es mejor tenerlos agrupados en forma ascendente o descendente. Ambas son igual de buenas, de acuerdo a lo que vayamos a hacer. Y aquí tenemos ya los datos. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Me dice que la moda es el valor que más se repite. Miren, hay 2,42, 1 metro con 47, ¿ya se dieron cuenta? Vamos a marcarlos entonces los dos. Así con un verde un poquito más oscuro para que se vea. Eso es, no, un poquito más oscuro también. Está muy... ya que lo ven ustedes a través de la grabación, pues no se nota. ¿Qué otro se repite? 1,55, 1. 1,56, 1. 1,57, 1. 1,62, 1. 1,70. Hay 2, ¿ya vieron?
Vamos a medirlos, vamos a marcarlos entonces. 1,73, 1,74, 1,75, 1,78, 1,81, 1,82 y el más alto, 1,86. Entonces, el valor que más se repite son 2. Entonces, podemos decir que de este conjunto es bimodal, ¿verdad? Es decir, que hay 2 modas. ¿Y cuáles son? Las modas son 2 puntos, 1,47 y 1,70. Está fácil, ¿no? ¿Hay alguna duda con respecto a este concepto que se llama moda? ¿No? Vamos a este ejemplo. Este ejemplo igual, le pregunté a los alumnos, ¿cuántos celulares has tenido a lo largo de tu vida? ¿No? 5, 7, 3, bueno, del menor al mayor. Uy, este ha tenido 9 celulares, ¿no? ¿Cuál es el que más se repite? Bueno, para esto podemos usar la tabla de frecuencias, pero ahorita vamos a dejar esto de lado. ¿Sí? Simplemente, ¿cuál es el que más se repite? 2, 1, 3, 2, 4, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya vieron? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ponerlo así. 6, 7, 8. Se puede decir que la moda es 5 celulares, ¿sí? De esta muestra, ¿sí? Y bueno, aquí de este ejemplo. Bueno, yo creo que ya quedó claro, ¿sí? El concepto, les digo, no es muy difícil. El problema es cuando los datos se nos presentan agrupados, como al igual que la vez pasada. En estos ejemplos, pues fue bastante cómodo porque conocemos la muestra, ¿sí? Más aún, en ese ejemplo del Excel hasta la vemos ordenada, ya nada más para buscarlo. Pero hay veces que los datos se nos presentan en forma agrupada. Entonces no sé cuál es el valor de cada dato. Miren, para determinar la moda de los datos agrupados se emplea el método de la interpolación nuevamente. Es decir, se fundamenta en encontrar primero la clase modal, que es la clase con la cual se localiza el valor de moda, que se caracteriza por tener la máxima frecuencia de la distribución. El siguiente paso es determinar la diferencia absoluta entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia de la clase premodal. Ahorita vamos a explicar eso. ¿Qué les parece si mejor como lo vamos leyendo, lo vamos haciendo? Bueno, y para eso vamos a echar mano de nuestra tablita, ¿no? Tenemos aquí nuestra tablita, tabla de frecuencias. Ya calculamos la mediana, ahora vamos a calcular la moda de datos agrupados, ¿sí? Yo, en este caso, no sé cuánto, vamos a hacerlo un poquito más grande porque como ya no ocupamos todos los datos, ve los 16 datos así, ¿sí? Miren. En el caso anterior, pues tengo que estas 16 personas de acá, estas 16 personas, ¿sí? Pues sabemos que cuánto miden todas y cada una de ellas, ¿sí? Sé que una mide tanto, sé que la segunda mide tanto, pero vamos a tomar en cuenta que solo te dan una tabla de frecuencias. Te dicen, 2 personas miden de 1,47 a 1,55, nada más. 4 personas miden de 1,55 a 1,63. 3 personas miden de 1,67 a 1,71. 4 personas miden de 1,71 a 1,79. Y finalmente, 3 personas miden de esto a 1,87. ¿Sí? ¿Cómo hago esto? Generalmente cuando me dan esto, ni siquiera me dan la marca de clase. La marca de clase muchas veces yo la tengo que calcular, ¿no? Solo te dicen 2 personas de acá para acá, 4 personas de acá para acá. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, primero calculamos nuestra marca de clase, ya lo saben. ¿Cómo se calcula la marca de clase? Ya lo hemos visto en clases anteriores, pueden verlo en los videos grabados o en sus apuntes, ¿sí? ¿Cómo se hace? Básicamente es el punto medio entre el límite superior y el límite inferior real. El límite superior real y el límite inferior real. Se suman los dos y se dividen. Es decir, es el punto medio, ¿sí?
1,51 es el punto medio entre 1,47 y 1,55. 1,59 es el punto medio entre 1,55 y 1,53. Y 1,63. Y así sucesivamente. Permítanme, creo que alguien está entrando a clase. Admitir. Bien. A ver, en el WhatsApp hay imágenes en el grupo. Prueba con esto. No, profe, no pude entrar. Puedo. Bueno, si tiene problemas para entrar, ya podrá ver el video más adelante, que lo vamos a subir, ¿no? Bueno, continuemos entonces. Entonces, como yo no sé cuánto miden estas personas, asumo que miden el punto medio. Esto ya lo hemos visto, ¿no? Asumo que 2 personas miden 1,51, que 4 personas miden 1,59, que 3 personas miden 1,67, que 4 personas miden 1,75 y que 3 personas miden 1,83. No puedo hacerlo de otra manera, les digo, no dispongo de la información exacta. Simplemente me entregaron los datos ya agrupados, ¿sí? ¿Y qué tengo que hacer para buscar la moda? Busco las frecuencias absolutas. ¿Cuál es la más alta? 2, 4, 3, 4 y 3. La más alta es 4, ¿sí? Vamos a marcarla, ¿qué les parece? Ah, pero no es la única. ¿Qué hago entonces? Pues marco las dos, ¿sí? Porque es bimodal. Y estos dos que marqué se van a llamar, clase modal o intervalo modal. ¿Sí? Por eso los marqué con negro, ¿sí? Bueno, ya que tenemos la clase modal, tenemos que proceder a hacer lo que tenemos que hacer para calcular la moda. Y para eso vamos a ir a los apuntes, ¿no? Bueno, el siguiente paso es determinar la diferencia absoluta entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia de la clase premodal. Bueno, ahí está la fórmula para obtener la moda, ¿no? ¿Sí? Diferencia entre la clase modal y la frecuencia premodal, y luego la diferencia absoluta entre la clase modal y la frecuencia de la clase postmodal. Aquí vamos a tener que aplicar esta fórmula 2 veces. Una vez para el intervalo de aquí y otra vez para el intervalo de aquí abajo. Por eso vamos a dividirlo mejor así en 2, para que sea más fácil. Y vamos a quitar esta marca. Y aquí la clase modal es esta, ¿no? Por eso lo puse 2 veces. Y aquí la clase modal va a ser esta. Vamos a marcarla. Hay que hacer el mismo trabajo 2 veces. Bueno, como esta es la clase modal o intervalo modal, la frecuencia premodal es esta, la premodal. Y esta es la frecuencia postmodal. Hay que hacer una diferencia entre estos dos, como nos lo muestra en la fórmula. Dicen, la moda es el límite real inferior más la diferencia entre la clase modal y la premodal sobre la diferencia en la clase modal y premodal más la diferencia entre la clase modal y postmodal por la amplitud del intervalo. Pero para que esto quede más claro, vamos a recurrir a nuestro youtuber favorito para que vean cómo lo hace él. Luego vamos a hacerlo nosotros aquí en el Excel y luego vamos a hacer los ejemplos que vienen en el libro, ¿ok? Sus agrupados, como siempre. Ahorita quitamos esto. Soy el que no te deja ir al baño. ¡No! Ayuda a liberarte del estreñimiento. ¡Qué horror! Ignoren eso, por favor. Ya vamos a tener. ¿Recuerdan este video? Ya lo vimos la vez pasada, ¿sí? Las primeras dos, o Primero sea, 3 más hablamos 14, que es de 17. Para la tercera, acumulamos las primeras 3.
Primero hablamos de cómo calcular la mediana y la media aritmética. ¿Qué tal, amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de media, mediana y moda. Y ahora veremos cómo encontrar la media, la mediana y la moda en un grupo de datos agrupado en intervalos. Y en este video vamos a encontrar la media, la mediana y la moda para este grupo de datos. Ya lo vimos la clase anterior. Vamos a ir directamente a lo que nos interesa ahorita, que es la moda. ¿Sí? Recuerden, primero calculó la mediana. Vamos a ir a la moda. Mayúscula siguiente sería este número. Pero bueno, vamos a practicar acá. Entonces, yo les voy a colocar todos los datos aquí como... Aquí sigue con mediana. Sería esta. ¿Sí? O sea, dejamos el 15, hacemos todo en este intervalo, ¿no? Si recuerdan. Y entonces el valor me tiene que... Listo. Ahora sí viene lo de la moda. Dar un número entre 15 y 17. Miren que aquí me dio 16,33, que sí es un número entre 15 y 17, parece que vamos bien. Seguimos ahora con la moda, que recordemos que la moda es el dato que más se repite. Entonces, ¿dónde vamos a buscar todo esto? Ya les voy a aclarar que esto es muy sencillo. Permítanme. Recuerden que dijo, la moda es el dato que más se repite. Ya lo vimos. Aquí, por ejemplo, hay una pequeña diferencia con nuestro apunte. En nuestro apunte aquí arriba le pone delta 1. No es triangulito 1, es delta 1. ¿Sí? Que es la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la clase premodal. Pues dice I-1, el anterior. Y luego dice que ese delta I, aquí abajo, ¿se acuerdan? Diferencia entre la clase de la frecuencia de la clase modal con la clase premodal. Más, luego viene aquí delta 2 en los apuntes de nuestro cuadernillo. Recuerden, no tenemos que quedarnos siempre con la misma notación. Cuando vamos de un libro a otro, la notación cambia. Tenemos que tener nuestro criterio para entenderlos. Él lo dice con palabras, te pone delta 1, luego te dice la diferencia acá, pero creo que así se ve un poquito más claro. También recuerden que en nuestro libro la amplitud o ancho de clase le ponen una C, él utiliza una A, pero bueno, vamos a continuar entonces. La moda la buscamos en la frecuencia mayor, ¿sí? Entonces, que más se repite. Para la moda vamos a buscar en la casilla de la frecuencia el número mayor. En este caso el número mayor es el número 9, o sea que vamos a seleccionar el intervalo en el que está ese 9. O sea, otra vez tengo que seleccionar este intervalo. No se confundan pensando que siempre tiene que dar ese intervalo. Puede que a veces la mediana, por ejemplo, sea este y la moda sea este, ¿sí? No hay problema. En este caso, pues me dio para los dos la misma. Entonces, ya como sabemos el intervalo en el que vamos a trabajar, empezamos a reemplazar, ¿no? La moda es igual al límite inferior de ese intervalo, que es 15, más, y aquí les aclaro, esto en algunos libros lo dice diferente, ¿no? En algunos libros esto lo dice como N, o sea, esto de arriba, en lugar de todo esto, dice N1, y abajo diría N1, más N2, ¿sí? Ahí está, como en el nuestro, solo que en el nuestro dice, en vez de N, dice delta, delta mayúscula. La delta mayúscula es un triángulo, la delta minúscula es como una D así cursiva. Pero, o a veces dice delta de F1 y abajo delta de F1 más delta de F2, pero no importa lo que digan sus fórmulas, esto es esto. Lo que pasa es que a mí me gusta explicarlo todo, entonces por eso lo voy a hacer así, ¿sí? Entonces, arriba, ¿qué dice? Dice la frecuencia del intervalo menos la anterior. O sea, mi bisabuela le dio la receta. ¡Ay, caramba! La abuela a mi mamá. Mi mamá. ¿Cuál es la receta que pide? Frecuencia del intervalo menos la anterior. O sea, 9 Cuando llegue mi cheque, lo primero que voy a hacer es contratar YouTube Premium. Menos 4. Ya voy a hacer esa operación, ¿no? 9 menos 4, que es 5. Sobre... Otra vez, la frecuencia menos la anterior. 9 menos 4, 5. Está quedando claro, chicos. Lo está haciendo todo al paso. Acuérdense arriba. Arriba dice F sub I menos F sub I menos 1. ¿Sí? F sub I es la frecuencia de la clase modal. Es el 9. Y F sub I menos 1 es la frecuencia de la clase premodal. La clase de arriba, pues, es el 4.
Entonces, de una vez lo está haciendo. 9 menos 4 le da 5. Y ahí lo pone. Y como esta misma diferencia es la misma de abajo, pues vuelve a poner 9 menos 4, que da 5. Y ahora va a ponerle un más. Más, y la frecuencia menos la siguiente, o sea, la frecuencia postmodal. menos la siguiente. 9 menos 3, que es 6. Y multiplicado por la amplitud. Por la amplitud, que acordémonos que es en ese intervalo, al límite superior le restamos el inferior. 17 menos 15, que es 2. Aguas, son los límites reales, ¿sí? A veces los datos vienen en forma discreta, ¿se acuerdan? ¿Sí? Cuando vienen en forma discreta, que nos da la sensación de que queda un espacio ahí sin cubrir, hay que calcular el límite real. Ya solamente me queda hacer las operaciones, entonces nuevamente este 15 es lo último que se opera, entonces aquí sería moda es igual a 15 más, bueno, de una vez me voy a saltar este paso, aquí es 5 por 2, ¿no? Sí, entonces 5 por 2, 10 dividido en 5 más 6, 11, y entonces me queda que la moda es igual a 15 más 10 dividido en 11, que eso es 0,9 o 0,9. Entonces me queda que la moda es 15 más 0,9, que era 15,9 años. Entonces ya encontramos la media, la mediana y la moda. Nuevamente les digo, revisemos, ¿no? Tiene que dar un número entre 15 y 17, 15,9 parece 15, que estamos 9 bien. está entre En este esos. caso no les voy a dejar ejercicio de práctica porque en el siguiente video vamos a hacer otro. Y eso es todo. Más o menos está, bueno, no más o menos, está bastante claro, ¿sí? Como les dije, el curso de estadística, me atrevo a decir que es el más fácil de toda su carrera de matemáticas, de la preparatoria. Lo único que tenemos que tener es sentido común, tratar de entender lo que estamos haciendo, identificar lo que vamos a utilizar y operar. Sí, las operaciones ya vieron que son muy sencillitas. Vamos a repetir esto, pues. Vamos a utilizar nuestro pizarrón. Bueno, ¿alguien recuerda cómo era la fórmula? Ay, no, vamos a ponerlo con pincel para que se vea grueso. Moda es igual al límite real inferior más, ¿qué era? ¿Sí? La frecuencia modal, vamos a ponerle I, menos la frecuencia premodal, ¿sí? Sobre, nuevamente la misma resta, la frecuencia modal menos la frecuencia premodal más la frecuencia modal menos la frecuencia postmodal por la amplitud, ¿sí? Bueno, aquí si gustan le pueden poner un paréntesis más grande, ¿no? Yo a veces lo hago. Bueno, creo que es lo correcto ponerlo. Me quedó muy feo acá. Permítanme arreglarlo para que se vea bien. Acá está. Entonces, más el paréntesis afuera y el paréntesis abajo. No es necesario poner un paréntesis acá. De hecho, tampoco era necesario poner un paréntesis grande, pero me gusta hacerlo así. ¿Sí? Hay jerarquía en las operaciones, siempre. ¿Sí? Primero se hace lo que está en el paréntesis. En este caso vamos a trabajar directamente en lo del paréntesis de adentro. ¿Sí? Y como adentro del paréntesis hay otros paréntesis, bueno, primero se opera se opera se opera este. Ya que tenemos todo esto hecho solo un número, lo multiplicamos por la A. Ya que tenemos todo esto hecho un número, ya lo sumamos con el límite real inferior. ¿Sí? Vamos a recordar cómo está la formulita en nuestro libro. ¿Sí? En nuestro libro utiliza una notación diferente. Pone límite real así, inferior, más en nuestro libro le pone delta 1
sobre delta 1 más delta 2. Y recuerden que en nuestro libro a la amplitud de clase le pone una C. No sé por qué, pero bueno. Y también utilizo esto. Es lo mismo, chicos, ¿sí? Lo único que tenemos que hacer ahora, ¿qué es? Identificar dónde está lo que vamos a ocupar, ¿sí? Y vamos a hacerlo con colores, ¿qué les parece? La frecuencia modal es la frecuencia de la clase modal, ¿sí? Es esta de acá. ¿Recuerdan? ¿Sí? La frecuencia modal es esta. Vamos a ponerla en rojo. No. Quiero decir aquí. En rellenar en rojo. Esa es la frecuencia modal. Porque quedamos. Encontramos la más alta, ¿no? En este caso fueron dos. Bueno, fueron dos, pero se llama clase modal. ¿Sí? Entonces esa es la frecuencia modal. Es el 4. Vamos entonces al pizarrón, ¿no? Entonces, ¿cómo va a quedar? Va a quedar moda es igual a un número más ¿cuánto era? 4 menos no sé qué va aquí, ¿sí? A mí solo me dijeron la clase modal con 4, ¿no? Luego va la clase premodal, ¿sí? La clase de la moda anterior, ¿sí? Son esta y son esta, ¿sí? ¿Contar? Pues es la anterior, ¿no? La premodal es la 4. Vamos a ponerla con este amarillo. La premodal y luego viene la posmodal, que es 3, ¿no? Y una vez la vamos a marcar, ¿no? Entonces la premodal es 2, la posmodal es 3. La premodal es 2, la posmodal es 3. Ok. Entonces, la premodal es 2, la posmodal es 3. No sé si está quedando claro. Recuerden, esta es la clase modal para hacer ahorita más didácticos, ¿no? Esta es la clase premodal y esta es la clase posmodal. Ay, no control Z, es con... Elegí otro color, ¿no? Elegí el verde. Ahí está. ¿Qué más dice que busque? Mi fórmula también me pide el límite real inferior. Bueno, vamos a ponerlo con azul, ¿no? El límite real inferior. ¿De dónde sale ese? Bueno, aquí ya lo tengo. El límite real inferior de la clase intervalo modal. Es 1,55. Aquí está. Vamos a ponerlo en azulito, pues, para que quede más claro esto. Ahí está, 1,55. $1.55. Ahí está. Este es. Y ahora que me falta, nada más me falta un dato, ¿no? La amplitud del clase. Bueno, esta ya la sé. ¿Se acuerdan que la calculamos antes, no? La amplitud, ¿se acuerdan cuánto era? Nos había dado esto, pero lo redondeamos a 0.08. ¿Se acuerdan de cuando iniciamos el ejercicio? Supongamos que no se acuerdan, solamente les dan esta tablita. ¿Qué tienen que hacer? Una resta, ¿sí? Al límite real superior le tienen que restar el límite real inferior. ¿Sí? Y podemos hacerlo aquí mismo. Y vamos a escribir igual, vamos a poner la B49 menos la A49. ¿Qué le estoy diciendo a la fórmula? Es la B49. De la B49 resta la A49. Punto. 0.08. ¿Sí? Ya lo sabíamos. Esta es, vamos a marcarlo así, la amplitud.
Amplitud. Bueno, como ya no tengo colores, ya ven que la paleta de colores del pizarrón es limitada. Vamos a dejarlo con un cuadrado negro, nada más, ¿no? La amplitud. Bueno, aquí ya está la amplitud. 0.08. Esta es la amplitud, que es la de acá. Sí, les digo, ¿cuál es el chiste de esto? Simplemente hacer las cosas paso a paso y observar bien qué es lo que vamos a ocupar. Esta operación es muy sencilla, ¿sí? Me disculpo, muchachos, aquí cometí un error. Me hubiera gustado que me corrigieran. Si me hubieran corregido, yo hubiera estado feliz porque me habría dado cuenta de que están poniendo atención, ¿sí? Es un igual. Me lo habían visto. Bueno, ¿esto a qué es igual? A 1.55 más 4 menos 2, pues es 2. 4 menos 2, pues es 2. 4 menos 3, pues es 1. Como les digo, primero se hacen las operaciones que están en los paréntesis. Aquí podríamos ponerle un paréntesis si gustan. No es necesario, está el de afuera. ¿Sí? Ya no hay otras cosas para agruparlo, pero se sobreentiende que esta es la primera operación que se va a hacer. Vamos a quitarlo. 0.08. Ahora que sí, pues seguir operando. Aquí si pongo moda. Aquí no era necesario repetir la misma palabra, porque el igual, pues hay una continuación. Pero como aquí ya me pasé, bueno, cosas de escritura de matemática. En eso cada quien tiene su estilo, ¿no? 55 más, ¿cuánto era? Lo olvidé. 2 sobre 3. 2 sobre 3 por 0.08. Igual. Aquí, pues ya saben, primero se pueden multiplicar los de arriba y luego restarlo. O primero este lo puedo dividir entre 3, o el 2 lo divido entre 3. Esto no importa, ¿sí? De clases de álgebra ya deben de saber esto. Haz de cuenta, A por B sobre C es igual si primero multiplico a B y luego lo divido entre C, o es igual si a A lo divido entre C y luego lo divido entre B y luego lo multiplico por B, o si a A lo multiplico por la división de B entre C. ¿Me entienden? Esto sí se permite, ¿sí? Porque las operaciones en este caso pues son conmutativas, no son multiplicaciones. Al fin y al cabo, la división entre C no es más que la multiplicación del recíproco de C. Pero bueno, eso es. Lo que sí no tiene jerarquía en este caso es la suma, ¿sí? Cualquiera de estas tres operaciones puedo hacerlas primero. Primero para acá, o de aquí para acá, ¿sí? Como sea. Ya una vez que todo esto se convirtió en un solo número, ya le multiplico el 1.55. Y pues bueno, vamos a continuar, ¿no? Entonces, moda es igual a 1.55 más 2 entre 3, ¿cuánto es? Es 0. Un montón de 6, ¿verdad? Bueno, nosotros con 3, ¿qué les parece? Porque simplemente estamos haciendo un ejercicio rápido, no buscamos una precisión tan tremenda. Y ahora esto por 8. Bueno, ya hay que usar la calculadora, chicos. Sí. Calculadora de Google. Bueno, ¿cuánto era? 2 entre 3 por 0.08. ¿Cuánto me da? Nada más 4, ¿eh? Punto 0533. Ok. Entonces, moda es igual a 1, ¿cuánto se me olvidó? 1.55 más 0.0. Lo olvidé. Tengo una memoria bastante limitada, 533. No sé si les ha pasado lo mismo. Bueno, yo he notado que utilizar tanto la computadora
y disponer de las cosas, mi cerebro como que ya ha perdido un poco la memoria. Antes cuando lo hacía a papel recordaba más. Bueno, y bueno, ahora hay que sumarle esto. Más, y una vez lo vamos a hacer aquí. 1.55, ¿cuánto me da? Me da 1.6033. 1.6033. Sí, se entiende, el 33 pasa. El 0.5 al multiplicarlo por 55. Al sumarlo 55. Bueno, ahí está la moda. Esta es la moda 1. Moda 1. Recuerden que hay dos modas. Vamos a nuestro Excel. ¿Sí se acuerdan? Que aquí hay un 4. Pero aquí tenemos otro 4. ¿Recuerdan? Entonces, en este caso, este va a ser la frecuencia modal, ¿sí? Este de aquí va a ser la frecuencia premodal. Este de aquí va a ser la frecuencia postmodal. Y finalmente, el límite inferior real va a ser este de acá. ¿Sí? Hay que volver a hacer lo mismo. Pero bueno, lo vamos a hacer un poquito más adelante. Bueno, ya les quedaría de tarea si quieren hacer. O lo hacemos. No hay problema. Entonces, ¿cómo sería esta? Pero ya sin repetir todo el proceso de los colores ni nada. Así, a simple rasgos. Vamos a poner moda 2. La moda 2 de nuestro ejercicio. ¿Cómo sería, chicos? Sería moda es igual a... Bueno, podemos ponerle moda 2 si quieren, para ser un poquito más específico. Ahora el límite real es inferior es 1.71, ¿verdad? 1.71 más, ¿cuál va arriba, chicos? Delta 1, ¿verdad? ¿Qué es delta 1? Es la diferencia. Pues premodal. Premodal, 4 menos 3. ¿Recuerdan? Chicos. ¿Qué pasó? Modal menos premodal. ¿Sí? Luego igual el de abajo. Modal menos premodal más modal menos posmodal. ¿Y cuál es la posmodal? Miren, es 3 también. En este caso, pegó 3 otra vez. Y el ancho, pues ya lo sabemos, es 0.0. Bueno, ese es un 8, chicos. 8. Y pues ya nada más a trabajar. 1.71 más 4 menos 3, pues casi 1. 3, 4 menos 3, 1. Más, bueno, 4 menos 3, pues está bien fácil, ¿no? 1. 0.08. ¿Esto cuánto me da? Entonces la moda 2 de mi ejercicio, ¿qué va a ser? 1. Perdón, no se me quedó. 1.71 más un medio. Ya directamente. Un medio de 0.08. Y esto que es igual a 1.71. Bueno, esto directamente se puede hacer, ¿no? ¿Cuánto es un medio de 0.08? 0.5. 0.04. ¿Sí? Haz de cuenta que este por este entre 2, ¿no? No hay problema con eso, ¿verdad? Entonces, la segunda moda va a ser 1.75. Esta es mi otra moda. La moda 2 va a ser 1.75 y la moda 1 va a ser 1.6033. ¿Se dieron cuenta del error que entró? ¿Sí? ¿Recuerdan cuáles eran las modas? Cuando nosotros teníamos los datos así completos,
de que conocíamos exactamente el valor y todos los unos de los datos, pues sabíamos las modas, eran 1.47 y 1.73, ¿sí? Pero como aquí no conocíamos los datos, lo único que podemos hacer es tratar de adivinarlos. En esta ocasión no le pegamos mucho, ¿sí? Porque ya ven que va de 1.47, ¿sí? Y 1.70. Vamos a hacerlo aquí vamos a hacer aquí una tabla, ¿no? Modas reales. Y en este caso vamos a hacer modas aproximadas. ¿Sí? En las reales, ¿cuáles eran? Las reales eran 1.47 y 1.70. ¿Recuerdan? Eran 1.47 y el otro era 1.70. Bueno, 1.7 está bien. Creo que alguien entró a clase. Antonio Aguilar, bienvenido. Sí. Y vamos a las otras dos, ¿no? Las otras dos eran 1.75, ¿sí? 1.75, ¿sí? Y la otra la olvidé. Les digo que tengo medio mala memoria. 1.60. Vamos a dejarlo en 1.60. ¿Qué les parece? Porque estamos simplemente viendo, checando las fórmulas. 1.60. Hay bastante error, ¿no? Sí. Por ejemplo, aquí vamos a ver el error de aquí para acá. ¿Cuánto es? Aquí el error sería 0.05. Bueno, es un error de 5 centésimas, ¿no? Aquí el error sí es muy grande. Aquí el error sería de ¿cuánto? 47, 50, sería 0.13. ¿Sí? Si no me creen, súmenlo. 10, llevas 1, 4, 1, 5, 6. El error 0.3 está muy feo, ¿verdad? Lo voy a escribir un poquito mejor. 0.3. Ese sería el error. ¿Por qué se da el error? Pues como ya lo vimos en la clase anterior cuando calculamos los datos agrupados. Nosotros hacemos la suposición. Esta, ¿sí? Como no sé exactamente estas dos personas cuánto miden, a lo mejor no sé, es difícil pensar ¿se acuerdan que dos personas medían 1.47? Si te dicen, hay dos personas que miden de 1.47 a 1.55, pues es muy raro encontrarte el caso de que precisamente el valor más bajo permitido y dos veces, ¿no? Entonces, lo único que puede hacer nuestro algoritmo es tratar de encontrar una explicación lógica, ¿no? Tratando de creer que todo está distribuido uniformemente. Entonces, por eso, cuando los datos están agrupados, a la hora de hacer la suposición, no, pues, pégalos a la marca de clase, ¿sí? Mira, de 47 lo subiste a 51, ¿sí? Dos veces. Entonces, al hacer esta suposición es donde comienzan a fallar. Pero no debemos de menospreciar la estadística por este asunto, no. Aún así la estadística es una herramienta poderosísima. Simplemente tenemos que hacer interpolaciones, ¿no? A veces que hay cosas que no podemos ver, tenemos que imaginar lo que hay, suponer lo que hay, ¿no? O una palabra más correcta sería inferir lo que hay. Porque suponer muchas veces es como que de la nada, ¿no? Para inferir tenemos que tener elementos, ¿sí? Esos elementos nos pueden ayudar para tratar de completar la información que no disponemos de ella, ¿no? Y es por eso que existen dos clases de estadística, ¿se acuerdan? La estadística descriptiva y la estadística inferencial. La inferencial es la que trata de hacer simulaciones, de darnos proyecciones, ¿sí? Y este es un pequeñísimo ejemplo de eso, ¿sí? Pero para nada vamos a demeritar
la estadística simplemente porque en esta ocasión, pues falló un poquito, ¿no? ¿Sí? Este yo digo que no falló tanto, ¿sí? Este sí falló bastante, pero les digo, era difícil pensar que de estos dos personas en el intervalo, las dos personas medían el menor valor permitido, ¿no? Y los dos, o sea, bueno, ni modo, a veces el azar juega un factor importante, como ya veremos más adelante. ¿Hay alguna duda, muchachos? ¿Hay alguna duda? No está muy difícil, simplemente es poner atención en lo que estamos haciendo y hacer las operaciones lo más claro, pero si hay alguna duda, adelante. Y no para continuar con otro ejemplo. Bueno, No, profe. bueno, vamos a darle al otro ejemplo. Bueno, aquí está lo mismo, miren, es la fórmula. ¿Sí? Límite real inferior, ahí está. Delta 1, diferencia absoluta entre las frecuencias de clase modal y frecuencia de clase premodal. Ah, otra cosa, cuando dice diferencia absoluta, ¿sí? Es difícil que se dé un número negativo, ¿no? Porque cuando estás en la clase modal, pues siempre al número grande le vas a quitar, ¿no? Sí, pero cuando dice diferencia absoluta, esto generalmente trata de decir que vas a tomarte, el número que te dé, vas a hacerlo como que entero. Pero bueno, aquí no creo que aplique mucho, ¿no? Siempre va a ser un número positivo porque la clase modal en teoría es la, pues la que más se repite, por lo tanto es la que tiene mayor valor absoluto. Luego viene el delta 2, diferencia absoluta entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia de la clase postmodal. También ya lo vimos. Y C, el tamaño del intervalo. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. En la siguiente tabla de distribución de frecuencias, agrupa los salarios semanales en miles de pesos de 130 empleados técnicos de la empresa TRW, División de Cinturones de Seguridad. Determina la moda de dichos salarios. Bueno, primero, se construye la tabla de distribución de frecuencias para localizar la clase modal, que se caracterizó por tener máxima frecuencia y el valor modal que resulta ser 750 a 773. Bueno, es mejor ver. Bueno, aquí están los salarios, ¿no? Aquí están los intervalos que van. Ya se dieron cuenta que este es un intervalo discreto. De 67 pasa a 68. De 701 pasa a 702. Es un intervalo con límites discretos. Nosotros necesitamos el límite real. ¿Se acuerdan? Hay que calcular los límites reales. Y la frecuencia de los empleados. Bueno, vamos a hacer esto en el Excel para no estar tachando y para disponer de más herramientas. Antes que nada, creo que alguien entró a clase. No. ¿Alguien hizo un comentario, chat? Presente. Ah, ya se salió. Veo los horarios a la hora de que lo escriben. Bueno, y ciertamente para esto, pues ya lo hice acá. Mediana moda. Ya lo copié este ejercicio acá. Miren, me da esto. Me da las clases o intervalos de salarios. Aquí están. De 63, de 654 a 673. Vamos a hacerlo más grande para que lo puedan ver. Porque sí está un poco. ¿Sí se ve, chicos? Sí, Ok. sí, Ok. Y vamos a hacer sí. más grande la hoja de cálculo para que se vea el 30, el 130. Recuerden que la suma de las frecuencias absolutas debe ser igual al número de elementos de la muestra, ¿sí? En este caso 130. Bueno, ¿qué hacemos? Primero, identificamos dónde está la mayor frecuencia. Hay poca gente que gana este intervalo de salarios, ¿no? 26, creo que esa es, ¿no? Me atrevo a decir que esa es el intervalo modal. Vamos a marcarlo. Y a este lo vamos a llamar intervalo modal. O también lo podemos llamar clase modal.
como sea. Ahí está el intervalo modal. Bien. ¿Qué me pide que busque, no? En esta ocasión no necesito las marcas de clase, solamente necesito los límites reales. ¿Ya vieron cómo va? De 726 a 749. Vamos acá. Sí. Aquí va de 726 a 749, ¿sí? Y luego va de 750 a 773, ¿sí? De 750 a 763. ¿Sí? 73, perdón. Bueno, este es un control Z, Z, Z. 73. Se dan cuenta que hay un espacio que no barrieron las clases, ¿no? Aquí hay una clase, ¿sí? Y aquí hay otra clase. Claro, el que hizo esa tabla sabe que la gente no gana centavos, sabe que la gente gana número de dólares cerrados, ¿no? Por lo tanto, para él se le hizo muy cómodo hacer una tablita discreta, ¿sí? Pero como nosotros utilizamos la interpolación es una técnica matemática que no voy a explicar hoy, ¿no? Simplemente la interpolación necesita que los resultados estén uniformemente distribuidos, ¿sí? Y si aquí yo presento este hueco, pues entonces no están uniformemente distribuidos. La interpolación necesita que este pedazo se cubra. Tenemos que calcular el límite real, ¿sí? Aquí vamos a calcular un límite que va a ser límite real inferior para ellos y al mismo tiempo va a ser límite real superior para ellos, para este intervalo, ¿sí? Recuerden, se nos toma la notación de intervalo, significa que puede valer unos 76, pero ya no puede valer esto, ¿sí? Luego igual puede valer esto, pero no puede valer esto. Eso también ya lo vimos en la clase pasada, lo de la notación de intervalos. Se asume que cuando llega a se pasa para el siguiente. ¿Sí? ¿Y cómo se calcula? Se hace un promedio de estas dos distancias, ¿sí? 749 y 750, ¿cuál es el promedio? Se suman las dos y se dividen entre dos. Pero bueno, a simple vista sabemos, es muy fácil entender que este límite, pues, no es más que 749,50 centavos, ¿no? Es el punto medio. Perdón, aquí puse un punto de más. Sí. Bueno, vamos a ver cómo lo hace en el apunte, ¿no? Ahí está, miren, 750 más 749 entre 2 es 749,50 centavos. Entonces, clases, esto lo vamos a hacer así, aquí le vamos a llamar clases, bueno, no, con mayúscula. Intervalos reales. Y este va a ser el límite real inferior, mejor mayúsculas, límite real inferior, y este va a ser el límite real superior. No hay ningún problema con eso. Bueno, este ya lo sabemos. Me tomo el 749 más el 750. ¿Y cuál es el límite real inferior? 749,50. ¿Sí? Y vamos a darle de una vez centrado a todos para no estar centrando a cada vez que escriba. Y ahora vamos a hacer el límite real superior de 773 a 774. Bueno, es fácil entender que es 773,50 centavos. No necesito calcularlos todos, chicos. No necesito calcularlos todos porque para la fórmula solo voy a ocupar este. Y para la amplitud, también que me la pide la fórmula, necesito los dos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la resta de este con este? ¿Sí?
Bueno, pues hago también la resta, ¿sí? Vamos a poner amplitud. ¿Cuánto es mi amplitud? La amplitud va a ser igual, vamos a hacer la resta. C09 menos E09, usando la fórmula. ¿Ven cómo los ilumina en azul y en rojo? Sí lo pueden ver en la proyección. Y ya directamente me da la amplitud. La amplitud son 24. Vamos a ponerlo cargado ahora hacia este lado, para que quede acá. Amplitud 24. Vamos a ver cómo lo hizo él. Bueno, él primero calculó 23, le dio. Él lo hizo directamente de acá, ¿ya vieron? Sí. 773 le restó 750. ¿Ya vieron? Y le dio 23. Pero estos no son los límites reales. Le digo que nuestro manual tiene algunos detalles. Estoy seguro de que esto no es correcto. Estoy seguro de que debe de ser 24, porque es muy claro, dice los límites reales, y en este caso está usando límites discretos. Pero bueno, vamos a continuar. Luego, ¿qué dice? Calcula la delta 1, 26 menos 19, y la delta 2, 26 menos 21. Bueno, vamos a hacerlo ya directamente en el pizarrón. Entonces, vamos a poner este ejemplo. Ejemplo del manual. ¿Ok? ¿Y cómo va? Digamos que moda es igual a, primero, el límite real inferior, 749,50. Sí, debió haber utilizado 24 de amplitud, porque si calculó aquí el límite real inferior, también debió haber calculado el límite real superior y haber sacado la amplitud. La amplitud es con los límites reales. Viene en el apunte más adelante. Si ya hicieron su apunte, lo deben de haber visto. Aquí cometieron un pequeño error. Pero bueno, es un curso de probabilidad y estadística de preparatoria. 749 puntos. Más, ya no voy a poner ese paréntesis porque me quita mucho espacio. Primero el delta 1. ¿Cómo era el delta 1? ¿Sí? Era la clase modal, nosotros la estamos usando en rojo, ¿no? Menos la clase premodal, 26 menos 19. Vamos a hacerlo pues. 26 menos 19. Luego esto mismo va aquí abajo, otra vez delta 1. 26 menos 19. Más la diferencia entre la clase modal y la posmodal. ¿Cuál era la posmodal? Era 21. ¿Ok? Y todo esto multiplicado por la amplitud. Según yo, es 24. Según el libro, es 23, pero bueno. Yo siguiéndome a los apuntes, a lo que hemos estado aprendiendo. Recuerden, la amplitud se mide con los intervalos de clase reales. Pero bueno, vamos a continuar con el apunte. Miren, aquí está 26 menos 19 y 26 menos 21. 7 y 5. Pues aquí está. Vamos a ver cómo nos va a nosotros en nuestro apunte. Esto es igual a 749.5 más 7 por 7 más 5 por 24, según nosotros. A ver cómo vamos saliendo. 7, 7, 5, 24. Bueno, ya para qué hacer la operación. Acá está. Háganla con 23, como dice el manual. Pero atiendan mi recomendación, muchachos. Sí. El manual lo dijo en la sección anterior, cuando viene el cálculo de amplitudes. La amplitud es la diferencia entre los límites reales. ¿Sí? Y ahí está utilizando límites discretos. ¿Sí? Yo ahí tengo mis dudas. Pero bueno.
Y básicamente eso es la moda para este ejemplo, ¿no? ¿Sí? 762,000, bueno, 0.92 miles de pesos. Ah, en miles de pesos. ¿Se acuerdan que en el otro ejemplo eran dólares? Me quedé clavado. Bueno, eso ya es la moda. Les recomiendo que practiquen, hagan los ejercicios que vienen a continuación y tomen nota. Recuerden que es importante hacerlo porque es parte de lo que yo utilizo para evaluar, ¿sí? Necesito que me presenten apuntes, necesito que me presenten los ejercicios realizados. Recuérdense que la calificación está ponderada con tareas 60%. Si no me entregan tareas y tienen un buen examen, un examen de 10, van a sacar 4. Necesitan hacer tareas. Bueno, la primera está muy fácil. La primera es de media aritmética. Ya quedamos que media aritmética es el promedio. Entonces, ¿cómo se hace? Como no sé este 4 a cuál le toca, tengo que calcularme la marca de clase. Ya saben cuál es la marca de clase, ¿sí? Es el punto medio entre estos. Ponen su marca de clase. Lo multiplican, y acá está. Frecuencia por marca de clase. Suman todo. Ya que tienen acá. Sumatoria de las multiplicaciones de las frecuencias por sus respectivas marcas de clase, es lo de arriba. Sobre el número total de elementos de la muestra. Y ya hacen esa división, está muy sencillo. Ese creo que es el más fácil, ya lo pueden hacer. ¿Sí? Actividad de desarrollo. Con los datos de la tabla de la distribución de frecuencias anterior, calcula la mediana por fórmula, la moda por fórmula también, y construye el histograma. Bueno, eso lo pueden hacer fácil, ¿no? El histograma está muy sencillo, van a hacer un histograma pues de barras, ¿no? Histograma es barras, ¿no? El ancho de la barra está determinado por la amplitud, ¿no? de estas clases. Y las alturas me imagino que van a ser las frecuencias absolutas. El histograma no tiene ningún problema, ¿sí? Para la mediana y para la moda tienen que terminar esta tabla en su cuaderno, ¿sí? Para la mediana van a ocupar las marcas de clase, ¿sí? Para la moda van a utilizar las frecuencias acumuladas. También, no, para la mediana también las frecuencias acumuladas. También necesitan encontrar los límites reales. Acuérdense aquí que los límites están discretos. Ya ven, 39 a 40. Debe ser 39 a 50. Bueno, esos límites reales no están difíciles de hacer. No tienen que hacer cuentas. A simple ojo lo pueden hacer. Yo les recomendaría que primero lo pusieran así tal cual en su cuaderno. El primero. Luego me hagan uno con límites reales. Luego el tercero con marcas de clase. Luego frecuencias. Luego frecuencias acumuladas, y luego nada más aplicar las fórmulas, ¿sí? Como ya hemos visto. Y bueno, el histograma no tiene ningún sentido, mucho chiste. Realiza la siguiente actividad. En una hoja de cálculo de Excel, determina lo que se te solicita. En la siguiente tabla de distribución de frecuencias, registra el número de horas del mes que 180 miembros de un club altruista dedican a labores sociales en la comunidad. Determinar media aritmética, mediana y construye el histograma. Bueno, ahí está la tabla. Y ahí están lo que les está pidiendo. Bueno, yo honestamente siempre les he dicho, si tienen Excel en sus computadoras, en sus labs, en algunas veces hasta en las tablets, en un teléfono sí es muy difícil manejarlo. Lo he intentado bastante, las formulitas no se pueden. Pero lo que voy es que si tienen Excel, úsenlo, ¿sí? Yo no existe una manera de que esté ahí con ustedes para, no, tienes que hacerlo a mano. No, si está la tecnología, tenemos que sacar provecho de ella, ¿no? Claro. Pero en este último ejercicio sí se los exigen, ¿sí? Este último ejercicio sí tienen que hacerlo con Excel. Para cuando hagan este ejercicio, no quiero que me manden la hoja de cálculo, porque pesa mucho. Solo hagan unas capturas de pantalla, las que consideren necesarias, ¿sí?
Y bueno, es parte importante que aprendan a utilizar las hojas de cálculo. No necesita ser Excel, ya ven que Google tiene una hoja de cálculo también en línea, ¿no? No sé si acá se van a aplicaciones y aquí está hoja de cálculo, ¿sí? No es la Excel, porque Excel es de Microsoft, pero la de Google está bastante buena. Los iconos son un poco más abstractos, ¿no? Tiene tal vez menos cosas, pero en sí es lo mismo, ¿no? Miren las mismas cosas, ¿no? Miren, ahí está el de sumatorio, ¿sí? Las fórmulas, me imagino, son iguales, ¿sí? Igual, y ponen las coordenadas de las celdas y la operación que vayan a utilizar. La hoja de cálculo de Google está bastante amigable también, ¿sí? Digo, no necesitan descargar Microsoft Excel si no lo tienen, ¿no? Bueno, son las 12:41, tratándose de aceptar. Bueno, nos queda 1 hora con 40. Ahorita vamos a terminar la grabación y vamos a hablar de cómo salieron en el examen y de cómo están las tareas. ¿Qué les parece? Esto no es necesario publicarlo. Vamos a detener la grabación y pues ya con esto terminamos este bloque, ¿no? No este bloque, sino esta sección. Medidas de tendencia central, bloque 2. Ya terminamos estas dos secciones, media, mediana y moda, ¿sí? La siguiente semana vamos a empezar con esta sección. Esto en una sola clase de 2 horas, quiero terminarlo. Bueno, no sé, va a ser necesario poner muchos ejemplos, ¿no? Pero la siguiente clase termino. La siguiente semana vamos a terminar esto. Vamos al apunte, ¿no? Vamos nuevamente a pedirles apuntes, las actividades, que en este caso son pocos. Y si quieren, hacemos un mini examen para que no se cargue tanto un examen tan largo, un mini examen de estos dos temitas, ¿no? Y ya proseguimos. Pues sí, está bien, profe. Muy bien. Entonces, damos por terminada la grabación de hoy y proseguimos. Y vamos a hablar de cómo salió el examen. Bueno, detener grabación.